Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga de comandos en Minecraft. Esta vez vamos a utilizar los bloques de comando para crear un método de intercambio, como una máquina que automáticamente cuando yo coloque, por ejemplo, en una de estas estructuras que ya he construido, un bloque de piedra de los que he conseguido en la mina, pues me lo cambie por otro objeto de mayor valor, en este caso de diamante. Y también os he preparado otro ejemplo que lo que haga sea convertirlo en oro. Os he preparado diferentes comandos para que veáis que se puede hacer de diferentes maneras. De momento estamos en Java, luego iremos a la versión educativa para que veáis otras maneras también de hacer estos mecanismos. En el cómic, como siempre, tenéis todos los comandos y el paso a paso de cómo se hace el primero de los ejemplos. Así que vamos a ello. Para que veáis cómo funciona, yo me vengo aquí y colocaría el bloque de piedra. Entonces le pulso al botón y ese bloque desaparece y aquí aparece uno de diamante que podría minar y conseguir. Y si colocase otro de piedra, me lo volvería a cambiar por uno de diamante. Vamos a ver cómo se hace. Para hacerlo hemos utilizado simplemente un bloque de comandos normal en el que hemos colocado dentro un comando que lo va a cambiar. Bueno, que no lo he dicho, también hemos hecho una estructura similar a esto en la saga de Redstone, ¿vale? Que os lo dejo por aquí. Pero en lugar de utilizando comandos, utilizando solo Redstone, que a lo mejor a algunos pues os parece más fácil en caso de que digáis, esto mola, pero quiero hacerlo más simple. Voy a pulsar sobre el bloque de comandos para que veamos el comando. Este comando es súper largo porque realmente son dos comandos en uno. El comando en sí es el comando execute. Este comando nos permite poner dos comandos juntos, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Le hemos dicho que si es una condición, ¿vale? Si el bloque colocado en las coordenadas donde estoy colocando el bloque de piedra es un bloque de piedra, ¿vale? Entonces va a lanzar el segundo comando. ¿Qué hace este segundo comando? Coloca un bloque en las mismas coordenadas que es de diamante y ya está. En el fondo es fácil, lo que pasa es que es súper largo. Y luego los diferentes menús pues es simplemente en tipo impulso, incondicional y necesita redstone para funcionar. Vale. Y luego las diferentes opciones pues tenemos en bloque impulso, incondicional y necesita redstone porque le pulsamos al botón. Vale, esto en esta función que hemos hecho aquí. Pero yo también me puedo venir a este otro, que voy a colocar uno de tierra y le voy a dar al botón. Y en este caso el bloque habéis visto que ha desaparecido de automáticamente y yo ahora en la mano tengo uno de oro. Lo voy a volver a hacer porque esto como pasan las dos cosas muy rápido es un poco difícil de ver. ¿Veis? Ahora ya tengo dos y he perdido ese. Esto es como el avanzado, ¿no? El nivel avanzado que ya lo hace todo automático, no necesito un pico para tener que minar lo que coloque aquí si estoy en supervivencia. Vamos a ver estos comandos. Ahora en lugar de uno tenemos dos. El primero, que es de tipo impulso incondicional y con redstone, lo que va a hacer es, de nuevo tenemos el comando execute, así que vamos a tener como dos instrucciones. La primera es que testee que hay un bloque de tierra en la posición. Esta vez, en lugar de usar las coordenadas absolutas, ¿no? Los números, he usado las coordenadas relativas, ¿vale? Que como veis son pues estas cejillas con numeritos más cortos. Y luego lo que le he dicho es que run, o sea, que se reproduzca el siguiente comando, que es dar al personaje que está más cerca, al jugador más cercano, un bloque de oro. Aquí podría haber puesto un bloque de diamante y habría hecho como en la otra máquina. Si aquí, en lugar de decir tierra, digo piedra o cualquier otro bloque, el que vosotros queráis. Una vez que hace esto, va a pasar al segundo bloque de comando. Veis que la línea sigue, ¿no? Están en línea. Esa es la manera de que funcione. Si yo no los coloco en línea, no va a funcionar bien. Venga, ya no me vengo aquí y este es el comando todavía más fácil. ¿Qué hace? Coloca un bloque en la posición donde está colocado el bloque de tierra, que por eso he vuelto a colocar las mismas, si os fijáis, estos son los mismos números que en el anterior, pero en la altura, que es el segundo, en lugar de un 1 hay un 2, porque este bloque de comando está más abajo, ¿vale? ¿Y qué hace? Colocar un bloque de aire. Entonces, en el fondo, lo que está ocurriendo en estos dos comandos es que cuando yo lo coloco, el naranjita comprueba que hay un bloque de tierra y me da un bloque de oro y el de abajo quita el bloque de tierra. El de abajo además es de tipo cadena, condicional y siempre está activo
porque como es condicional, solo se va a activar cuando se cumpla la condición del bloque de arriba, que hemos dicho que la condición del bloque de arriba es que haya un bloque de tierra. Así que hasta aquí las máquinas de intercambio con los comandos que a día de hoy podemos usar en la versión de Minecraft Java. Ahora vamos a ver cómo sería en la versión educativa. Ya estamos en la versión educativa. Como veis, he generado las dos mismas máquinas estructuras, ¿vale? Lo que pasa es que esta vez no vamos a utilizar el comando execute, ¿vale? Porque en esta versión del juego ese comando todavía no está tan desarrollada, así que tenemos que volver a una versión de los comandos más antiguos que ya no existen en Java. Para que veáis que funciona igual, voy a colocar un bloque en la zona de los diamantes y si le pulso al botón, veis que ocurre lo mismo que pasaba en la versión de Java en el vídeo que acabamos de ver, ¿vale? Así que voy a venir por aquí y vamos a ver que esta vez en lugar de un bloque de comando tenemos dos. El primero de ellos es un bloque impulso incondicional que se activa con Redstone que testea, test for block, que en las coordenadas del bloque haya un bloque de piedra, ¿vale? Que es lo que acaba de ocurrir. Yo coloco el bloque de piedra en estas coordenadas. Y luego tenemos enganchado, siguiendo la misma línea, igual que ya hemos visto antes, un bloque cadena condicional siempre activo que va a reemplazar, va a colocar un bloque, que es lo que hace el comando setBlock, en las mismas coordenadas, pero va a colocar un bloque de diamante. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Entonces funciona de la misma manera, pero esta vez los dos comandos, en lugar de estar escritos en una sola línea de comando dentro de un único bloque, los tenemos en dos. Y si me vengo al de oro, le voy a colocar aquí la tierra y si le doy al botón, veis que ocurre lo mismo. Me acaba de dar un bloque de oro y se acaba de desaparecer. Y vuelve a pasar. ¿Vale? Esta vez nos ocurre lo mismo que antes. Si para el de diamante teníamos un bloque de comando más que en la versión de Java, ahora tenemos otro más. ¿Por qué? Porque primero tenemos un bloque de tipo impulso incondicional que necesita Redstone que va a testear que hay tierra. Igual he usado las cedillas, veis que es súper simple, siempre suele ser 1, 1, 1, o varía uno de estos dos y lo tenemos que poner negativo, pero por lo demás casi siempre suele ser así, es muy cómodo y yo lo suelo utilizar porque me ahorro escribir tantos números. En el segundo, que va a ser también cadena condicional y siempre activo, coloca en la posición del bloque de tierra, va a colocar aire. ¿Ves que igual que pasaba en el de Java, he cambiado esto y en lugar de ser 1 es un 2, pero lo demás es exactamente igual. Y en el siguiente, con otro cadena condicional siempre activo, lo que hace es dar un bloque al jugador más cercano de oro y ya estaría. Podríamos escribir las dos instrucciones, estas dos últimas, en el mismo bloque cadena y puede que no pase nada, pero a mí no me gusta juntar comandos porque hay veces que da error porque es como cuál hago primero y se lía un poco, entonces yo siempre prefiero separarlos para que se vean mejor. Pero como veis son dos mecanismos que nos pueden servir perfectamente para hacer trueques o intercambios de materiales con nuestros amigos en modo multijugador o simplemente para conseguir materiales más rápido cuando estemos jugando en supervivencia. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Ya estamos de vacaciones, así que puede que la frecuencia de los vídeos cambie un poco y no suba vídeo tan a menudo, pero volveré sin duda, no os preocupéis.